Muy buenas noches, Dios les bendiga nuevamente a cada uno de ustedes que poco a poco se estarán entrando a las líneas sociales, a Facebook Live, recordando que también estaremos pasando esta predicación en el canal de YouTube Iglesia Jesús de Nazaret, Waterbury. Y también en nuestra página de Facebook tenemos una página que de la misma forma el nombre Iglesia Jesús de Nazaret, Waterbury. Le habla el pastor Alex Vargas una vez más, en casa, en el hogar de Dios, en la casa que Él ha preparado para sus hijos en este lugar. Estamos aquí porque Dios es bueno y en medio de todas las cosas que podemos estar atravesando en el día de hoy, Dios sigue haciendo cosas grandes y maravillosas. El mover de Dios siempre se va a sentir, aún en la peor de las temporadas. Y en el día de hoy quiero darle tiempo a las personas que se vayan conectando. Pero mientras tanto, agradeciéndole al Señor por su favor, por su misericordia, por las oportunidades que Él nos da. De a pesar de Él conocer todas las cosas, con todo y eso, su gracia, su favor y su misericordia se revela desde el principio, desde la eternidad hasta la eternidad. Y estamos aquí para bendecir el nombre de nuestro Señor. Nuestra iglesia está localizada en el 511 de la Walker Street, en la ciudad de Waterbury. Y estamos aquí para servirles. Lamentablemente, debido a lo que está aconteciendo, esta pandemia, pues todavía las puertas de los templos no se han podido abrir, pero he escuchado buenas noticias que pronto nuevamente se estará dando acceso a las personas con un número limitado para poder nuevamente reunirnos en la casa del Señor. De verdad, como el Salmo decía, yo me alegré con los que decía, a la casa de Jehová iremos. Y la realidad es que no hay mejor ambiente que estar en la casa del Señor juntos, unánimes, adorando a nuestro Dios por lo que Él es. Esperando con ansias ese momento donde las puertas puedan ser abiertas, donde podamos nuevamente estar aquí y saludarnos y dejar saber en presencia que estamos aquí para servir al Señor. Pero mientras tanto, quiero que usted vaya buscando en las Escrituras, en el libro de Génesis, en el primer capítulo 1, versos del 1 al 4. Génesis capítulo 1, versos del 1 al 4. Como título es, o para esta predicación en el día de hoy, el mover de Dios en tu peor momento. Y quiero que sepas que a pesar de que quizás hoy no estás viviendo a la grandeza o a la altitud o a la magnificencia del llamado, a pesar de que quizás hoy te sientas derrotado y vencido, tengo palabra de Dios para ti, para tu vida. Y es que Dios sigue moviéndose, Dios no se ha quedado tranquilo, Dios está trabajando. Cuando la palabra dice que Jehová descansó, literalmente no significa que Él estaba cansado y dejó de hacer algo o simplemente pausó por completo su obra redentora, su obra magnífica de salvación estuvo siendo ejecutada desde el principio, porque nuestro Dios hasta el día de hoy continúa trabajando y es un experto en poner las cosas en orden cuando todo se encuentra en desorden. Y queremos orar. Quiero darte la oportunidad, libro de Génesis capítulo 1, verso 4. Y inclina tu rostro a través de las redes, no podemos verte, pero te saludamos, te amamos. Mi esposa Madeline Vargas y mi persona estamos aquí para dejarte saber de que Dios tiene el control y al final de todo sus propósitos se han de cumplir en cada uno de nosotros. Padre, Señor, en esta gloriosa noche te doy gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí para transmitir, Padre mío, Señor, el mensaje de tu palabra. Como siempre te pido, Señor, habla a través de mis labios. No permitas, Padre mío, mi Dios, que mis labios, Señor amado, quiten o añadan, Padre mío, Señor, alguna palabra que no provenga de tu espíritu. Sabemos que tu palabra, Padre mío, Señor, es única. Y es la única que puede transformarnos, Padre mío, Señor, y hacer cambios en nuestras vidas. Te pido, Señor, por el que está escuchando a través de las redes sociales y por aquellos que luego, Señor, estarán escuchando la palabra. Señor, que tú prepares, Señor, en sus vidas, Señor amado, un espíritu, Señor, de recepción, en la cual ellos puedan recibir tu palabra, mi Dios amado. Y sobre todo, Padre, que esa palabra podamos permitirle que haga el efecto en nuestras vidas, la cual tú has enviado a hacer. Gracias por esta oportunidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El libro de Génesis capítulo 1 comienza con este verso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Amén, amén, amén. ¿Por qué utilicé esta porción bíblica? Para poder desarrollar la temática para el día de hoy. Y es que podemos observar que en ese capítulo 1, no es que Dios haya hecho las cosas desordenadas, porque nuestro Dios es perfecto en todo lo que hace. La obra de Dios completa siempre es buena. Y no hay una explicación lógica que podamos encontrar en estas escrituras, en el libro de Génesis. Las personas pueden especular, llegar a pensar, teólogos dicen cosas sucedieron, algunos piensan que este desorden que había en el libro de Génesis, este caos, fue basado en la gran guerra que se llevó en el cielo, donde Satanás se rebeló en contra de Dios, y por causa de ese gran tumulto hubo desorden en la creación. Eso es algo que algunos piensan, pero realmente no tenemos la certeza por qué se encontraba el lugar de habitación que sería para el hombre desordenado y vacío. Pero sí podemos tener la certeza que en medio de ese desorden, que en medio de la oscuridad, que en medio de todas estas cosas, nuestro Dios estaba paseándose por medio de todo. El Señor estaba caminando en su espíritu, estaba moviéndose por encima de las turbulencias y estaba observando. ¿Qué podemos recoger de esta pequeña introducción? Que Dios estaba planeando perfectamente cómo pondría las cosas en su lugar para crear una habitación para que el hombre, su creación creada a su imagen y a su semejanza, pudiera habitar en ella y que no le faltara nada. Dios se encargó, antes de hacer al hombre a su imagen y a su semejanza, de que todas las cosas estuvieran colocadas en un perfecto orden, que el sol estuviera colocado donde está, que la luna estuviera colocada donde está, las estrellas, los planetas, el aire, la vegetación, los animales. El Señor se encargó de poner todas las cosas en un perfecto orden, y cuando estaba todo, Dios decía en cada verso, y vio Dios que era bueno. No solamente bueno, el hecho de que era bueno, era bueno para nosotros, porque el Señor nos iba a colocar en esta creación para que viviéramos con Él eternamente y para siempre. Aunque el plan aparentemente se distorsionó por causa de la caída, aún así el poder de Dios continuaba moviéndose. Y en el peor momento de Adán, y Eva, cuando ellos se encontraron desnudos, cuando ellos se encontraron, básicamente ellos pudieron entender de que ya ellos no reflejaban la gloria con la cual habían sido creados en el principio. Y eso les produjo a ellos temor y vergüenza, y se fueron a esconder. Y en el peor momento de su vida, cuando ellos estaban esperando quizás que Dios se apareciera en su camino para darle la muerte, porque ellos no habían entendido todavía lo que era muerte, pero había una sentencia que el mismo Dios le había dado, que el día que comieran de ese árbol del bien y del mal, ellos atravesarían por la muerte, la cual produjo en ellos un pánico porque no sabían lo que eran y se esconden. Y en el peor momento de Adán y Eva podemos ver cómo Dios los busca, los llama, los hace tener un encuentro con Él, donde ellos tienen que confesar cuál ha sido su mal y su pecado, y en medio de los juicios que Dios declaró, en el peor momento cuando Adán y Eva iban a ser expulsados de ese paraíso, de ese Edén, de ese lugar hermoso, ya Dios había preparado un plan de salvación para el hombre y de redención en Génesis capítulo 3, verso 15. Vaya conmigo a la palabra. Génesis capítulo 3, verso 15, dice de esta forma: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Vean bien, cuando está hablando en este capítulo, es un prototipo del evangelio de Cristo. Y mira cómo dice nuevamente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente, la simiente de la mujer, no del hombre,
Y sabemos que es el hombre el que tiene la semilla, pero aquí está declarando en una forma quizás escondida, la forma milagrosa en la que Cristo se encarnaría al mundo y vendría por medio de la simiente de la mujer para destruir al reino de Satanás y al reino de las tinieblas. Y gloria a Dios por eso, porque en el peor momento ellos sí tuvieron que vivir la situación de las consecuencias del error que cometieron, porque Dios te puede perdonar por tus errores. Dios te perdona absolutamente. Para Él no es difícil perdonar a todos aquellos que se acercan a Él con un corazón contrito y humillado. Pero recuerda algo, no nos libra de las consecuencias. Y en el peor momento donde Adán y Eva se encontraron desnudos, podemos ver que nuestro Dios los cubrió con pieles. Y aunque tuvo que echarlos de ese Edén, de ese jardín, de la presencia de Él, el Señor los cubrió y declaró una palabra sobre ellos, que estaría trabajando en todas las generaciones hasta que llegara el momento de cumplimiento de Génesis 3:15. Y creo que cada uno de nosotros hemos pasado por una temporada donde nos ha ido mal, donde espiritualmente hablando le hemos fallado al Señor constantemente. Nos hemos sentido quizás vacíos, sin esperanza, sin paz. Y quizás hemos llegado a pensar de que ya no hay solución para las situaciones en las cuales nos estamos confrontando en el día de hoy. Es como si la oscuridad de momento se encargara de ocupar todo el espacio y ver un desorden. El desorden que podemos leer nuevamente en el libro de Génesis capítulo 1. Todo estaba fuera de un orden. Y es ver cómo hay circunstancias en nuestras vidas en que parece que la oscuridad, el mar, las tinieblas se han apoderado del mundo en el cual vivimos, el cual se supone que haya sido preparado para nuestro bien. El deseo de salir corriendo y de abandonarlo todo es uno de los pensamientos que ocupan la mente del hombre y de la mujer cuando se encuentra que las cosas le van de mal a peor y a peor. Y a veces no podemos entender. Pero es parte del proceso en las cosas del Señor. El Señor tiene que pasarnos por este sedazo, por ese desierto. Y aunque Él es bueno, y aunque Él siempre tiene misericordia de cada uno de nosotros, tendremos que experimentar circunstancias en nuestras vidas donde las consecuencias no van a ser las mejores. Pero aunque nos podamos sentir mal, decepcionados, triste, sin esperanza, en depresión, y aunque pensemos de que ya no hay esperanza, el Señor se está moviendo en esta temporada en tu vida y en la mía para mostrarnos su bien, porque la palabra nos asegura de que todo operará para bien para los que aman a Dios. Significa que Dios siempre está al tanto y al control de lo que puede estar aconteciendo en tu vida en estos momentos. Y aunque puede padecer que estás viviendo tu peor momento, tu peor temporada, déjame decirte, Dios te va a mostrar que Él tiene un propósito grande en la cual se va a cumplir, porque Él mismo ha prometido por sí mismo que llevaría a cabo sus planes y su propósito sobre este mundo. ¿Y quién mejor que Él? Que es Dios, soberano, poderoso, que su palabra tiene autoridad y lo que Él dice, Él lo cumple. No hay palabra que Él no haya dicho, que no haya cumplido o haya de cumplirse. Por lo tanto, iglesia que me estás escuchando, hombre y mujer que me estás escuchando, quizás ahora mismo parece que todo va cuesta abajo. Quizás ahora puedes estar viendo tu matrimonio en lo último, cuando ya no hay existencia para él. Quizás estás viendo que ya para tus hijos no hay esperanza, que ya para tu salud no hay ninguna condición médica que puedan decirte que va a haber mejoría. Quizás estás pasando por los momentos más difíciles en tu vida en estos momentos, pero déjame decirte, el Espíritu de Dios que habita en ti se sigue paseando en medio de ese desorden. Y sabemos que en algún momento nuestro Dios colocará todas las cosas en su lugar para que podamos ver el bien que Él ha preparado para aquellos que le aman. Es difícil, seguro que sí, experimentar y sentir que verdaderamente todo se nos viene abajo. Vienen los pensamientos y dónde está nuestro Dios. ¿Por qué a veces pensamos de que viene una cosa buena y de momento resbalamos y comenzamos a hacer cosas o a decir cosas o a vivir o experimentar cosas que nos hacen sentir desordenados, vacíos y en tinieblas? Y es que hay un pecado en cada uno de nosotros. Déjame decirte, Dios nos ha perdonado de nuestros pecados y de nuestra maldad, pero eso no significa que el hombre carnal ha muerto.
Eso no significa que no se va a manifestar en nosotros el pecado que hay en nuestro interior, porque nuestra carne fue vendida al pecado. Y tristemente tenemos que admitir que muchas veces no le damos la autoridad necesaria al Espíritu de Dios para que nos ayude a controlar estas cosas que no son buenas y que están en cada uno de nosotros. Por eso es que podemos sentir como ministros viviendo en desorden, vacíos y en tinieblas. La pregunta es, ¿qué va a acontecer con mi vida si continúo así? El pensamiento que vino a mi mente, básicamente, o que podría venir a mi mente es, simplemente ríndete, abandónalo todo y que Dios tenga misericordia. Y es un pensamiento muy equivocado, porque sabemos que Dios te escogió, sabiendo quién tú eres, entendiendo cuáles eran tus puntos fuertes, tus habilidades y también tus debilidades. Y a pesar de todo eso, Dios le pareció en su corazón escogerte a ti para que tú pudieras ejercer su voluntad en esta tierra. Quizás no hemos llegado en este momento a lo que Dios desea para nuestras vidas, hermano que me estás escuchando, pero déjame decirte algo, Dios se está moviendo en este momento en tu vida. Quizás te encuentras alejado de los caminos del Señor. En esta pandemia, en esta situación donde se espera la palabra que nosotros hemos declarado y no desatado ni atado ni nada de eso, sino hemos declarado una palabra de que estos tiempos de estar juntos con la familia se supone que sean los mejores tiempos. Se supone que los esposos y las esposas lleguen a una comunión mejor. Se supone que haya más unidad en la familia. Pero escuchamos casos donde la violencia doméstica ha aumentado en estos tiempos de la cuarentena, donde se han visto personas que han llegado básicamente al suicidio porque no han podido lidiar con algo que Dios ha permitido para nuestro bien. Y en medio de estas circunstancias, de perder su empleo, de estar en un hospital pensando que van a morir, los hogares, en vez de unirse más, lo que está pasando es más conflictos dentro de los hogares. Y es una pena así decirlo, pero los tenemos que ver y experimentar. Y muchos de nosotros experimentamos cosas como esta. Y miramos en la reacción cuando debería haber sido de una forma correcta, vemos que el estar juntos a veces ha provocado tensiones que deberían no pasar dentro del hogar, pero suceden. Y podemos ver que en medio de estos tiempos también está el otro lado, cómo Dios está obrando. Pero sabemos que al alejarnos de las cosas del Señor, o al estar fuera de la casa del Señor, también nos afecta. Nuestra vida espiritual, para muchos, algunos hoy estarán encendidos en el fuego, estarán glorificando a Dios de una forma magnífica, pero para otros quizás están pasando por un momento difícil. A lo mejor han perdido la esperanza. Pero déjame decirte, aunque se vea que hoy no es el mejor momento para ti, Dios todavía tiene planes y propósitos con tu vida. Porque el que te llamó no se equivocó en su elección. Él te llamó porque Él sabe que a través de Él tú vas a lograr el éxito que Él ha diseñado para tu vida. Primer punto, Dios pone las cosas en orden. Dios pone orden en el desorden, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos ver? La palabra desorden significa algo sin orden, desordenado o que está descompuesto, trastornado o desenfrenado, o algo que está mal gobernado. En hebreo es algo de una forma de confusión, es algo que es un vacío. En otras palabras se puede identificar que es un caos, que está en ruinas. Jeremías capítulo 4, verso 23. Jeremías 4:23, la palabra dice, miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. El Señor hablándole al profeta. Dios estaba desarrollando un plan. Los ojos del Señor están puestos sobre este mundo, sobre tu vida y sobre la mía. Y a partir de la nada, dice las Escrituras leyendo, de ese caos, Dios comenzó a ponerle orden a toda la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La palabra Génesis significa el origen, el inicio. Y no es de casualidad que la Biblia comience de esta forma. Primeramente establece que en el principio ya Dios estaba. Dios no fue creado. Dios no nació específicamente en el vientre de la Virgen María. Dios no tiene principio, no tiene fin. Nuestro Dios es eterno. Y en el principio, antes de que se estableciera el tiempo, antes que se estableciera todo lo que este universo y cosmos tiene, Dios ya estaba.
Y nos deja saber que el creador de todas las cosas se llama Jehová Dios de los ejércitos. No se trata de comenzar por el principio, es de establecer básicamente y saber de dónde nosotros venimos. El hombre fue creado por las manos de nuestro Dios. Todo fue creado por el poder de la palabra. A través de la palabra Dios comienza a poner orden. Y eso es algo que yo quiero en el día de hoy que podamos entender y llevarnos claro en esta mente, en nuestra mente en el día de hoy. Es a través de la palabra que Dios puso las cosas en orden. ¿Y qué mejor entender en el día de hoy? Que es la palabra de Dios. Las escrituras, las santas escrituras, las que le ponen orden a nuestra vida. Cuando el hombre está extraviado, cuando el hogar está destruido, cuando la familia está completamente en ruina, la palabra de Dios siempre llega a tiempo para poner orden en el desorden. Y sabemos muy bien, primeramente, que el universo y todo lo que existe fue creado por nuestro Dios, más que somos también la imagen del Dios Todopoderoso. La Biblia declara claramente la existencia del hombre, lo que hay en la tierra y en el universo, y que todo esto no fue producto de un accidente ni de la casualidad, sino que Dios, en medio de la oscuridad de tu vida, comenzó a declarar una palabra para poner tu vida en el orden perfecto y que sea un lugar habitable para el hombre juntamente con Dios. Dios preparó este jardín para que el hombre pudiera relacionarse con él íntimamente. Y nuestras vidas quizás hoy están desordenadas, pero Dios seguirá declarando su palabra para traer luz nuevamente a nuestro interior y para colocar las cosas donde tienen que estar para que el hombre pueda manifestar la grandeza de su Dios, dándole la gloria, porque todo lo que ha creado nuestro Dios ha sido para nuestro bien. La palabra dice, y vio Dios que era bueno, y magnífico es nuestro Dios, que todas las cosas que ha preparado para nosotros han sido buenas. Ahora, pueden existir en áreas en nuestras vidas que están desordenadas, sin forma, descompuestas, sin orden, en confusión, en un completo caos. Ahora, ¿cómo se encuentra nuestra vida en el día de hoy? ¿Cómo está tu relación con Dios? Uno habla con las personas y podemos ver las diferentes formas que el ser humano expresa cómo es su Dios. Algunos están perdidos sin esperanza. Algunos se están rindiendo en el camino. Algunos piensan de que ya no hay nada que se pueda hacer. Pero en medio de todas estas cosas, te puedo asegurar que si tú has creído en Dios y tú eres un hijo de Dios, el Señor siempre va a estar dispuesto a ayudarte a ordenar las cosas que tú y yo no podemos hacer. Es como tener en nuestra vida, si lo pudiéramos hacer una comparación, es como tener ayuda en algo que no sabemos qué hacer, ya sea construir un hogar. Quizás tú no sabes construirlo y conoces algunas cositas de la construcción, pero por eso es que tú buscas a alguien que tiene mayor conocimiento para que la obra pueda llevarse por completo. Y esa persona, mientras está trabajando, uno observa y uno puede llegar a aprender del que ya tiene conocimiento para que en una próxima ocasión ya uno tenga una mejor idea. Pero si tratáramos de hacerlo sin tener el conocimiento vasto de cómo construir un hogar, una casa en este caso, pues no saldría de ninguna forma habitable, porque nos faltaría el conocimiento. Y eso es lo que hace Dios. Nosotros no tenemos la capacidad verdaderamente de poder ni aún amar. A veces lo decimos de esta forma, pero la realidad es que no somos capaces ni aún de amar, porque tristemente nuestra visión del amor es muy limitada. No podemos entenderlo, no podemos manifestarlo. Hay muchas cosas en nuestra vida, aún como hijos de Dios, que se nos hace difícil poder hacer si no es con la ayuda de Dios y de su palabra. No hay forma en que usted pueda construir una relación con su hijo y con su hija que sea efectiva si Dios no está en el asunto. Solamente Dios conoce los detalles y de cómo poner las cosas en un perfecto orden para que una relación entre padres con hijos vuelva a resurgir y sea sana y saludable. De la misma forma en el hogar, en el matrimonio, solamente Dios. Ahora, ¿cómo está tu fe en el día de hoy? ¿Cómo están las prioridades de nuestra vida? Punto que tenemos que recordar es que
sabemos de dónde vivimos, sabemos de dónde vinimos. Si no sabemos, de dónde vinimos, tampoco sabremos quiénes somos. Pero la realidad es que nosotros sabemos de dónde provenimos. Fuimos creados por parte de Dios. Y entendamos en el día de hoy, iglesia que me escuchas, que el final de nuestra jornada es llegar a su presencia, porque sabemos hacia dónde vamos. Sabemos quiénes somos, porque Dios lo ha establecido en su palabra. Y eso nos ayuda primeramente a poner un poco de orden en nuestra vida. No somos huérfanos, no estamos desamparados, no estamos completamente destruidos, porque a nuestro lado hay un Dios que pelea por nosotros. Dios es el único que puede llenar el vacío. La palabra vacío implica algo desocupado o deshabitado, algo que está desierto, haciendo referencia a un espacio. A veces escuchamos a los enamorados y a los esposos decirse, lo eres todo para mí, eres toda mi vida, sin ti no puedo vivir. También hemos escuchado a los padres refiriendo a los hijos como mi todo, mi alguien por quien vivir. Tú eres el sentido de mi vida, eres mi felicidad, pero la vida nos enseña que nada de eso es real. Y aunque quiero que lo interprete correctamente, podemos decir, tú eres todo para mí. Podemos decir, sin ti me muero. Lo mismo como con un hijo, tú eres la felicidad de mi vida. Y todas estas palabras que son muy lindas. Y no quiero que usted piense que eso no se puede llegar a cumplir. Pero para eso necesitamos la ayuda de nuestro Dios y sobre todo ser obedientes a su palabra. Porque la palabra de Dios es la única que nos puede capacitar para poder nosotros doblegarnos, para poder nosotros entender qué es lo que debemos hacer con la ayuda y con la dirección de Dios para poder llenar ese vacío existencial de muchas personas. El estrés, la ansiedad, el dolor, los fracasos se apoderan de nosotros. Y sabemos que a través de nuestra mente se llena de tantas preocupaciones y sentimos vacíos porque las personas no responden como deberían responder. Nos sentimos vacíos porque las cosas no están funcionando como deberían funcionar. Y sabes que el hombre no es capaz de llenar el vacío. Solamente Cristo puede llenar ese vacío en nuestras vidas. Solamente Cristo puede verdaderamente traer luz a nuestras vidas. Solamente el poder de su palabra puede ordenar en nuestro interior las cosas que están desordenadas. Quizás no ha sucedido todavía, pero esté persuadido de esto, que aquel que comenzó a trabajar en ti y en mí no se va a quedar a mitad, no va a renunciar a mitad del proyecto, no se va a ir y te va a dejar desamparado. Por el contrario, aquel que ha comenzado la buena obra en ti y en mí la ha de perfeccionar hasta el día de su retorno. Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Los hombres de la Biblia, los de las Escrituras, Jonás, como Moisés, Elías, Jeremías, cada uno de estos hombres llegaron a encontrarse básicamente en algún momento de su vida desanimados, desesperados. Llegaron a vivir un momento en que se podría decir, el peor momento de sus vidas. Jonás estaba en el vientre de un gran pez. Eso se podría decir que fue el peor momento de su vida. Porque no simplemente el hecho de que lo hayan lanzado de la embarcación a un mar que estaba rugiendo de ira, porque sabemos la historia, sino que ese gran pez se lo traga. Su muerte no fue inmediata. Y la agonía, el pensamiento de este hombre en el vientre de este gran pez tuvo que haber sido, este es el peor momento de mi vida. Porque si me hubiese muerto ahogado, no estuviera yo ahora mismo poco a poco sabiendo cuánto tiempo voy a estar aquí y cuándo voy a morir. Una muerte lenta es una muerte agónica. Y este hombre expresó verdaderamente en medio de ese pez, habló con Dios, Dios se le reveló y conocemos la historia, pero en el peor momento de la vida de Jonás, Dios estaba trabajando y ese gran pez lo estaba llevando a la orilla de donde él tenía que llegar para que el propósito de Dios se cumpliera sobre su vida. Hay veces que por ignorar la palabra de Dios caemos en situaciones difíciles. Por ignorar la palabra que da orden, la palabra que ilumina, es que caemos en tinieblas. Y la desobediencia siempre va a traer un resultado a nuestras vidas. Pero qué bueno que tenemos un Dios que puede perdonar ese hecho, pero no nos libra de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y tenemos que estar al tanto de todas estas cosas. En medio de todo también podemos hablar de Moisés.
Moisés vivió momentos difíciles. En un momento llegó a expresar, quítame la vida. No era fácil para Moisés lidiar con la responsabilidad tan grande que Dios le había dado. Y sobre todo lidiar con las quejas continuas, diarias, de miles de personas directamente hacia él. Pero sabemos cómo Dios trabajó en su vida. Elías llegó a ser perseguido por la amenaza de una mujer y se encerró en una cueva y pensaba que era el único que existía sobre la faz de la tierra que había guardado los mandamientos de Dios. Y estaba deprimido, quería morirse en ese lugar. Pero Dios en su peor momento envió cuervos para darle alimento a este gran hombre. Y sobre todo le dio una palabra para que se levantara y sobre todo para que entendiera que él no era el único que quedaba. Que habían como él 6,000 hombres que estaban dispuestos a no doblar sus rodillas delante de la presión del enemigo. Y esa palabra le dio ánimo. Y esa palabra fue para que él se esforzara, porque todavía largo camino le restaba para cumplir con el propósito de Dios. En el peor momento de la vida de Job, de la misma forma, cuando lo pierde todo, hermano que me estás escuchando, una consecuencia detrás de la otra, una situación detrás de la otra, se encontró básicamente enfermo y podrido en su llaga. Y en el peor momento de la vida de Job, cuando quizás él decía, Señor, quítame la vida, Dios estaba trabajando en él, poniendo las cosas en su lugar. Ellos tenían que atravesar por ese momento oscuro para que pudieran ver cuán grande es el Dios en el cual ellos se habían confiado. Ellos tuvieron que pasar por tormentas. Ellos tuvieron que pasar por el estómago, por el vientre de un gran pez. Moisés tuvo que atravesar por las demandas y las exigencias de un gran pueblo. Elías se sintió amenazado y a punto de quizás de ser asesinado por una mujer que se levantó en contra de él, pero no fue directamente en contra de él, sino en contra de Jehová de los ejércitos. Y Job, un hombre declarado justo por el mismo Dios, que de la noche a la mañana lo pierde todo. De la misma forma podemos ver a un Jeremías, de la misma forma pidiéndole al Señor que le quitara la vida. Todas las palabras que Jeremías habló al pueblo, ninguna de ellos fue escuchada por este pueblo, nunca se arrepintió. Y tirado en un foso, esperando quizás la muerte, en el peor momento de su vida, Dios lo saca de ese lugar. Y puede ver a cumplimiento y cómo Dios lo libró a él del cautiverio por haberse mantenido fiel. Cada uno de estos hombres tuvieron que atravesar por el peor momento de sus vidas para que pudieran ver el mover de Dios en medio de sus circunstancias difíciles. El hombre sin Dios verdaderamente está vacío. El hombre ha tratado de llenar el vacío con tantas cosas que el mundo ofrece. El alcohol, las drogas, los placeres, etcétera, etcétera, etcétera. El ser humano siempre está en búsqueda de la felicidad, pero solamente Dios hace al hombre feliz. Cuando el hombre falla, Dios no falla. Solamente Dios puede darte el amor completo que tú te mereces. Solamente Dios puede verdaderamente llenar el vacío, porque el vacío que el hombre tiene en su corazón realmente es la necesidad de sentirse amado. Y qué triste cuando no podemos cumplir con eso. Qué triste cuando un esposo lastima a su esposa. Qué triste cuando sucede en el ministerio. Hermanos, porque esto no sucede en las personas que no conocen al Señor. Esto sucede todos los días. Pero más triste es cuando son los ministerios, cuando son los ministros los que estamos causando mucho daño. Que hacemos sentir a nuestros compañeros o compañeras inmerecedores. Qué doloroso para nuestro Dios. Qué deslealtad existe tanto dentro de los hogares. El ser humano no quiere vivir bajo esa condición. A través de esto, simplemente para el próximo martes estaré llevando un estudio en referencia a esto. Cómo Dios puede seguir amándonos. Sabiendo y siendo testigo de cómo somos nosotros, aun cuando hemos jurado amor eterno a Él y ser leales hasta la muerte. Pero en medio de todo, Dios nos muestra a través de las Escrituras que la miseria del hombre y la frustración del hombre solamente pueden ser llenadas por la presencia del Todopoderoso. Efesios capítulo 1, versos 22 al 23. Dice la palabra de esta forma: que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo
y la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. La llenura del hombre, que es la iglesia, está en Cristo. La llenura, la iglesia verdaderamente no será vencida. Dios dio autoridad al cuerpo, a la iglesia. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Por lo tanto, la llenura del hombre es estar delante de la presencia de Dios. Cuando todos te fallan, Dios nunca te fallará. Cuando todos te dejan solo, Dios nunca te va a dejar solo ni te va a desamparar. Cuando todos se olvidan de ti, Dios nunca se olvidará de ti, porque Él te ha esculpido con su mano, te ha guardado en el hueco de su mano, y nada ni nadie podrá hacerte daño, porque tu Dios vela por ti, y ese es el que te da fuerzas cuando no tienes ninguna. Es el que habita en la plenitud y en medio de la oscuridad de la noche, en tu interior, su palabra siempre va a traer luz. Y su palabra siempre pondrá las cosas en su lugar. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 14. Segunda de Corintios 2, 14. Triunfantes en Cristo. Mas a Dios gracias, el cual lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta a todo lugar el olor de su conocimiento. Nuevamente lo leo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y el tercer punto. Dios vino a dar luz en medio de las tinieblas. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, si vamos a Génesis capítulo 1. Sabemos que en medio de eso, Jesús es la única luz que puede verdaderamente mostrar las cosas que están desordenadas en nuestra habitación. Qué bueno que Dios es luz. Y la luz hace posible para nosotros que podamos ver lo que está en medio de nosotros para causarnos una obstrucción. A través de la luz, usted puede manejar de lo más bien. Se nos hace difícil manejar en la oscuridad. ¿No ha pasado que en la medio de la noche, cuando usted se levanta para ir al baño, por así decirlo, y de momento usted con el dedo pequeño del pie se llevó una esquina, ya sea de la gaveta, del gavetero o de la cama, y cómo duele? Nos hace danzar y no en el espíritu, nos hace dar vuelta de dolor. Y wow, cómo duele cuando ese dedito pequeño se va hacia atrás. ¿Por qué pasó? Simplemente porque la prisa nos llevó a salir corriendo cuando lo primero que teníamos que hacer es encender la luz, porque uno no sabe que uno dejó en el camino. Puede haber algo que nos haga tropezar. El pequeño dedito es una de las situaciones, pero si hay algo que nos pueda hacer tropezar, tú no sabes si existe algo que tu niño dejó o que tú dejaste, te tropiezas con él, te das un golpe en la cabeza y hasta ahí llegó tu existencia. Lo primero que uno debe hacer es primeramente tener una luz encendida. Y si no la tiene, tenemos que encenderla, porque ella nos va a dar un camino seguro. Y podemos pasar por el lado de aquello que puede estar en el camino para nuestro mal. Y eso es lo que hace luz en las tinieblas. Dios comenzó poniendo la luz antes que el mismo sol. Con la luz en referencia de poder bien dónde y cómo se iban a colocar las cosas. Trata de enganchar un cuadro en la oscuridad. O trata de organizar un cuarto en la oscuridad. No se puede. Las cosas al final no se van a ver como deberían. Pero para que las cosas se vean bien, tenemos que tener la luz suficiente para que todo al final quede decorado en la forma específica, para que uno pueda decir al final, y todo lo que hicimos fue bueno. Y podamos gozarnos en el fruto de nuestra labor. La pregunta para hacernos es básicamente, el Espíritu de Dios se está moviendo constantemente. Créelo. Se está moviendo en tu vida y en la mía. Y Él sabe muy bien que hay cosas en nuestro interior que todavía no han sido perfeccionadas. Pero Él sigue moviéndose en medio de todas estas cosas. Porque Él tiene cuidado de su creación. ¿Qué nos lleva a nosotros a veces a sentirnos vacíos, desordenados, en tinieblas? Es cuando nos alejamos de la palabra que es luz. Cuando nos alejamos de sus preceptos. Cuando no cumplimos con sus ordenanzas. El hombre queda en tinieblas. Y se nos hace difícil caminar en rectitud. Caminar sin tropezar. Porque caminamos en oscuridad.
pensando que podemos llegar. La realidad es que para poder ver el camino en la cual Dios ha preparado para cada uno de sus hijos, tenemos que tener la luz encendida para que podamos llegar en bien y no tropezar. Y si tropezamos, poder levantarnos y poder ver de dónde nos vamos a agarrar para poder seguir hacia adelante. ¿Cómo es posible que cuando menos fuerzas tú tienes, el Señor se encarga de una forma, a través de una palabra, a través de un testimonio, de nuevamente levantarte? ¿Sabes por qué? Porque es el Espíritu de Dios que se está paseando en tu interior, viendo las cosas que están desordenadas, las cosas que están tristemente vacías en el día de hoy, que están en oscuridad. Él conoce tu interior. Él es un ser tan santo que conoce todas las cosas acerca de ti y de mí, y sabe muy bien el potencial que tenemos en sus manos. El apóstol Pedro cometió muchos errores, muchos. También el apóstol Pedro pasó por sus peores momentos. Y el peor momento no fue en la barca cuando se hundía. El peor momento no fue cuando las olas se estaban metiendo adentro de la embarcación y parecía que se iban a ahogar. El peor momento verdaderamente no fue las cosas que él pudo experimentar. Su peor momento fue cuando él le dijo al Señor: yo nunca me voy a escandalizar aunque los demás se escandalicen. Yo nunca te voy a negar aunque los demás te nieguen. Si tuviera que morir contigo hoy, a la misma muerte iría contigo. Su peor momento fue cuando pudo ver el cumplimiento de la palabra de Cristo sobre su vida. ¿Y cuál fue? Pedro, no me vas a negar una vez, ni dos veces. Me vas a negar 3 veces antes que amanezca o que el gallo cante. Ese fue el peor momento para este apóstol. Ver la traición. Ver cómo se sintió cuando le había dicho al Señor: yo voy a hacerte fiel hasta la muerte. Y eso es algo que nos pasa a cada uno de nosotros. Nosotros le hemos dicho al Señor muchas veces: te voy a hacer fiel hasta la muerte. Pero cuando comienzan los problemas y las circunstancias, lo primero que queremos es correr. Lo primero que pensamos es en salir huyendo. Dios verdaderamente sabe lo que podemos dar. Y en el peor momento del apóstol Pedro fue cuando, desanimado y triste, se fue nuevamente a la pesca y con él se llevó a sus hermanos, básicamente, a los seguidores de Cristo, apóstoles, que eran pescadores. En su depresión, en su tristeza, en su peor momento, afectó no solamente su vida, sino a aquellos que le rodeaban. Y se fue nuevamente vencido y derrotado a la pesca nuevamente, a donde Dios lo había sacado. Pero qué bueno que en el peor momento del apóstol Pedro, Jesús vino a su rescate. Jesús se paró a la orilla del mar. Y la historia relata de cómo cuando él vio al maestro, se quitó su ropa y nadó hacia donde él estaba. Se tiró a sus pies a llorar como lo hubiese hecho yo. Quizás a pedirle: Señor, perdóname. Estoy viviendo mi peor momento en este día. Te he defraudado. Te he fallado. Y qué bueno que el Señor inmediatamente lo levanta. Y con la palabra comienza a ponerle orden y estructura a su vida. Las preguntas: Pedro, ¿me amas? Esas 3 preguntas estaban colocando verdaderamente a Pedro en el lugar correcto. Primeramente, Pedro pudo comprender el amor que Dios estaba diciendo. Era el amor ágape. Pero Pedro pudo entender que su amor, por más que quisiera amarlo, no iba a ser de esa forma. Y él le contestaba: tú sabes que te quiero. Porque él entendía que él estaba limitado, en la cual él no podía amar al Señor de tal forma. Pero sabemos que Dios, nuestro Señor, comenzó a trabajar en el corazón de él. Al final de cada respuesta: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Yo le estaba diciendo a él: vine para poder dejarte saber que el mover de Dios se va a manifestar aún en tu peor momento. Nosotros tenemos una esperanza.
Y a esperanza hemos sido llamados, dice Romanos capítulo 8. Pero esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardaremos. A través de lo que estás atravesando en el día de hoy, Dios te va a dar formación. Dios nos está formando a través de las tribulaciones. Dios nos está formando a través de las que las personas te hacen. Dios nos está formando a través de la enfermedad, de la traición, de la envidia y de los celos. Dios te está formando. Y aunque parezca hoy que no hay orden en tu vida y te sientes desolado, vacío y triste, Dios, el mover de Dios se va a llevar a cabo en tu peor momento. Porque es en ese peor momento donde podemos entender que no se trata de mí, que no soy yo el que puedo mantener mi mirada puesta en Él si Él no la tiene puesta en mí, que yo no puedo avanzar si Él no me ayuda. Y cuando tú puedes llegar a la comprensión que en medio de todo, nuestro peor momento fue en la cruz del Calvario. Nosotros teníamos que morir en esa cruz como criminales, pecadores, sin esperanza y sin redención. Y en nuestro peor momento, Cristo de la misma forma se movió en este mundo para librarnos de ese peor momento. En el peor momento, la crisis del mundo, el pecado, nuestro Dios comenzó a trabajar para que Cristo tomara nuestro lugar y pudiera redimirnos del mal, del pecado, y pudiéramos tener una relación con Él. Aquel que no escatimó a su propio Hijo, que lo dio por nuestro rescate, permitirá que te mantengas para siempre triste, cuando su palabra tiene la autoridad para poner orden. Su palabra, acudamos a su palabra. Queremos ver resultados, acudamos a su palabra. Dijo Dios, sea la luz, y se hizo. Dijo Dios, sea la expansión de los cielos, y así se hizo. Dijo Dios, creen los animales según su especie, y así fue. Dijo Dios, y todo fue creado y organizado perfectamente, y seguirá siendo así a través de la palabra. No confunda lo que te voy a decir, pero sí tenemos que decretar la palabra de Dios de acuerdo a su voluntad. Yo no tengo autoridad para demandarle al Señor con un decreto, pero si hay algo que debemos confesar constantemente, si hay algo que deberíamos tener en nuestra boca constantemente, es la palabra de Dios, porque es la única que es eficaz para poner orden en nuestro peor momento. En vez de decir palabras destructivas o salir con palabras sin esperanza, sin fe, donde pensamos de que ya no hay nada, cambiemos nuestro lenguaje y confiemos en aquel que nos ha llamado y que nos ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin. Declaremos sobre la tormenta. Jesús lo hizo. Jesús le dijo a la tormenta, cálmate. Y se calmó. Ese mismo Jesús nos ha dado su Santo Espíritu. Y en tu interior y en el mío poseemos esa autoridad de Dios. Recuerda, de acuerdo a la voluntad del Padre. No tenemos autoridad para hacer nada fuera de su voluntad. Pero tenemos la autoridad de Dios para que a través del Espíritu Santo podamos declarar una palabra de esperanza donde no hay ninguna. Para que podamos decir sea la luz en medio de la oscuridad. Esa palabra va a ser respaldada porque es la palabra que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo no tengo autoridad para decirle al Señor, dame una mejor casa, ahora mismo reprendo esto. Como usted conoce que hoy en día se utiliza la palabra fuera de un contexto. Pero usted sí posee el Espíritu Santo para declarar el poder de Dios sobre sus circunstancias y sobre su situación. Y llegar a entender de que con Dios todo se puede. Nosotros no deberíamos rendirnos. Debemos entender que aún en nuestro peor momento, Dios tendrá misericordia de cada uno de nosotros. Padre, Señor, en esta gloriosa noche, te doy gracias. Solamente tú conoces todas las cosas. Sabemos, Padre, Señor, que esa palabra comienza primeramente conmigo. Te pido, Padre, Señor, que nos ayudes a seguir hacia adelante. Y que podamos ver que aún en nuestros peores momentos de nuestra vida espiritual, de nuestra relación contigo, Señor, tú sigues moviéndote. Tú sigues moviéndote, Padre Dios, Señor, y observando detenidamente, Señor, lo que ha de pasar y acontecer. Tú sabías todo lo que el hombre causaría, Señor, pero en los peores momentos de la humanidad, Señor, tú siempre has actuado y has mostrado tu bien. Cuando el pueblo de Israel estaba en su peor momento, cuando el enemigo se levantó, el faraón se levantó en contra de ellos, en su peor momento, tú les enviaste a Moisés. Y de la misma forma, a través de las Escrituras podemos ver
a esa mujer que fue sorprendida en adulterio, en su peor momento, Padre mío, mi Dios, cuando estaban a punto de matarla, en su peor momento, Padre mío, mi Dios amado, estaba Jesús en ese lugar y fue librada por la palabra de Cristo, porque sabemos que la palabra de Cristo nos liberta. Así que te pido, Padre Señor, que podamos entender que muchas veces tendremos que pasar por momentos difíciles en nuestra vida. En el peor momento de Jesús, en esa cruz, cuando se sintió solo, cuando clamó al Padre diciendo: Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese peor momento de nuestro Señor Jesucristo, Dios estaba preparando un lugar para él especial. Y le dio un nombre que fue sobre todo nombre, pero él tuvo que pasar también por su peor momento. Experimentar el pecado sobre su vida por completo. Y el ver que el Padre quitó la mirada de él. Pero eso le trajo a él una victoria y un nombre que es sobre todo nombre. Pero tuvo que atravesar también por ese peor momento. Todos atravesamos, pero el mover de Dios está aún en nuestros peores momentos. El poder de Dios lo levantó de la muerte al tercer día. Lo resucitó y lo hizo Señor de señores y Rey de reyes. Y te damos gracias, porque en nuestro peor momento, Padre mío, Señor, veremos tu mano obrar. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te pido y te exhorto que la compartas con tu familia. Esta palabra será transmitida a través del Facebook Live, a través de la página Iglesia Jesús de Nazaret, Waterbury, y a través de la página en YouTube, Iglesia Jesús de Nazaret, Waterbury. Te pido que sigas hacia adelante, que no desmayes. Quizás estás viviendo tu peor momento en este instante, pero el poder de Dios, el mover de Dios, no se va a detener, porque hoy tú no estás viviendo tu mejor momento. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que la paz de Dios sea contigo. Bendiciones.